Y permítanos a esta hora saludar y dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Se trata de Juan Carlos Pacheco. Él es médico cirujano egresado magna cum laude de la Universidad de Carabobo en el estado Aragua. Es médico del deporte certificado por el Comité Olímpico Internacional y certificado en drogas en el deporte y antidoping por el Comité Olímpico Internacional. Nos acompaña esta mañana. También ha sido médico de emergencia en los Juegos Olímpicos de París el año pasado, en el 2024. El doctor Juan Carlos Pacheco, bienvenido. Buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y para mí es un placer estar con ustedes hoy aquí. Bueno, buen día, doctor. Hemos visto un anuncio que va haciéndose de un evento deportivo que se ha propuesto, al que han llamado los Juegos Mejorados, en el que se propone un espectáculo para el 2026, para mayo del próximo año, donde se espera pues batir un montón de récords, pero el cuestionamiento que empieza a surgir alrededor de esta propuesta es porque podría representar o representaría el uso del dopaje como una cosa normal, como parte de la preparación de los deportistas que participarían. ¿Cómo mirar este asunto? ¿Qué pasa? Cuando hablamos de dopaje, para empezar por el principio, ¿de qué estamos hablando? Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Les comento. Primero que nada, respecto al dopaje, es una forma de controlar tanto la salud de los atletas como la equidad en el deporte. Entonces, el dopaje es lo que nos permite, o el control antidopaje, mejor dicho, lo que nos permite es evitar sustancias o controlar el uso de ciertas sustancias que pueden hacer alguna de las tres siguientes cosas. Uno, causar un daño a corto o largo plazo en la salud de los atletas. Segundo, que pueda aumentar el rendimiento directamente, lo cual puede ser incompatible con el juego limpio. Y tercero, que dañe el espíritu deportivo. Esta parte del espíritu deportivo habla tanto de la igualdad de condiciones, como también de la promoción de hábitos saludables. Por ejemplo, las drogas directamente están canceladas en el deporte porque no promueven hábitos saludables. Entonces, es por eso que esas son los tres requisitos para poder determinar que una sustancia es antidoping, que es doping positivo. Tienen que cumplir al menos dos de estas para poder considerarlo como doping positivo. En relación a estos juegos, es cierto que se está promocionando esta posibilidad de hacer unos juegos mejorados, pero a expensas de exponer a los atletas o a cierto grupo de atletas a precisamente el doping, y esto puede tener una repercusión muy seria en la salud de los atletas y además de eso en el espíritu deportivo como tal. Doctor, a mí me cuesta un poco entender este tema porque creo que el mundo del deporte tiene varias décadas tratando de esto que usted ha dicho, ¿no? Tratando de lograr mantener el espíritu deportivo, evitar el daño a la salud de los atletas, pero entiendo que hay una motivación más económica que deportiva por mostrar un espectáculo en que una persona sea capaz de llevar a su máxima expresión, a su máxima exponencia quizás, sus habilidades y capacidades. Yo pienso en doping y pienso, por ejemplo, en el ciclista Armstrong, que creo que es el caso más emblemático. Ganó el Tour de Francia 1 millón de veces y al final le quitaron todo y se quedó sin nada. En el béisbol, no sé, pienso en Barry Bonds, que no ha podido entrar al Salón de la Fama, Roger Clemens, que tampoco ha podido entrar al Salón de la Fama, y un montón de peloteros. Y mi pregunta es, al final del día, esta gente que se vaya a anotar para estos juegos, además del dinero, ¿qué pone en riesgo? ¿Qué pone en riesgo? Porque no sé si usted lo puede describir, no sé si está permitido, además, por alguna ley, nombrar algún componente de estos para incrementar la capacidad de rendimiento. Pero, ¿qué puede pasar con un atleta de estos? ¿Qué más pone en riesgo? Vale, pues perfecto. Te explico claramente, aparte de perfectamente las repercusiones sociales que tú has explicado claramente, porque está claro que puede afectarles en su carrera a largo plazo y
además hay una afectación en su reputación, que efectivamente pues ya la gente no los ve con la misma característica de wow, te admiro, sino como tramposo, ¿sabes? Eso es el primer efecto, digamos, desde el punto de vista social. Pero desde el punto de vista médico, hay diferentes tipos de sustancias. Efectivamente, estas sustancias son conocidas a nivel público, o sea, de hecho, la WADA, que es la Agencia Internacional de Antidopaje, ellos tienen unas publicaciones anuales en las cuales se revisan todas las sustancias que están prohibidas en el deporte. Y hay varios tipos de sustancias, por lo cual los efectos pueden ser muy variados. Hay algunas sustancias que son las que tienen una repercusión directa en la salud y otras que son las que enmascaran a estas sustancias. Por ejemplo, sustancias que tienen afectación directa en la salud, podríamos estar hablando de estimulantes, por ejemplo, la cocaína es un estimulante, te puedo decir un ejemplo claramente. Y también tenemos otro tipo de sustancias, por ejemplo, los esteroides anabolizantes. Los esteroides anabolizantes, por ejemplo, la testosterona, que a pesar de que es una hormona masculina normal, cuando se toma en exceso, o sea, cuando la toma, la suplementas, pues se convierte son esteroides anabolizantes, por lo cual eso tiene una afectación a largo plazo bastante severa. Entonces, y hay otro tipo de sustancias, por ejemplo, los diuréticos, que realmente no generan una afectación a la salud directamente, a menos que se tomen en dosis muy altas, pero están prohibidos porque ellos pueden enmascarar las pruebas de las otras sustancias. Porque, por ejemplo, a ver, si los diuréticos lo que hacen es que el volumen urinario aumente, por supuesto se diluye la orina y es más difícil detectar ciertas sustancias en la orina, que es como se hace en la mayoría de las pruebas. Respecto a la afectación específica, la afectación orgánica, lo más grave que sucede con las sustancias de antidoping, específicamente con los esteroides anabolizantes, es la afectación cardíaca. O sea, lo más importante porque básicamente es lo más grave. De hecho, hay casos reportados de afectaciones muy serias. Estamos hablando de que hay una hipertrofia del músculo cardíaco y además de eso se generan trombos con mayor facilidad y disfunciones como tal del corazón. Entonces, ¿qué pasa? Eso puede desencadenar también a arritmias malignas que un músculo, digamos, un corazón que de por sí está siendo llevado al límite por el deporte, si lo tenemos en malas condiciones, pues digamos que se dan todo el caldo de cultivo para poder generar un problema serio y de hecho muchos atletas pues han muerto precisamente por esta situación. Entonces, eso sería la afectación más grave, principalmente esa. Hay otro tipo de afectaciones, hay afectaciones gastrointestinales, hay afectaciones musculares, pero realmente lo más grave por la mortalidad que implica es la afectación cardíaca. Ahora, hay un atractivo, por supuesto, que se le está planteando a los atletas y es principalmente el incentivo económico. Hay propuestas de hacer estos juegos mejorados incluso cada año. Y entre los argumentos que ponen, que bueno, son diversos, llamar corrupto al Comité Olímpico Internacional y cuestionar las remuneraciones económicas que reciben los atletas que sí cumplen con todas las normativas que se imponen para las distintas disciplinas en el ámbito profesional del deporte. Alguien decía que van a usar este tipo de digamos, de drogas para mejorar el rendimiento bajo supervisión médica para garantizar la seguridad de los atletas. ¿Hay forma realmente segura de usar estas sustancias sin que eso tenga repercusión? A ver, esto es un tema súper interesante y de extremo valor desde el punto de vista de discusión médica. A este punto, efectivamente, hay ciertas formas de vigilar a un atleta mientras está usando este tipo de sustancias. ¿Por qué? Primero que nada, si ya sabes que la está usando, tienes cómo generar ese seguimiento. Y cuando me refiero al seguimiento, es un seguimiento desde el punto de vista cardiovascular. Entonces, ¿qué es lo que se hace con estos pacientes en los cuales se hace ese seguimiento? Se tiene que hacer electrocardiogramas de manera constante, o sea, no son los controles básicos de un atleta normal, sino de un atleta en unas condiciones diferentes. Entonces, se le tiene que hacer electrocardiogramas y ecocardiogramas de manera constante, porque una característica muy interesante del uso de esteroides anabolizantes es que el electrocardiograma no se modifica tanto
pero el ecocardiograma sí que se modifica, porque realmente las modificaciones o los cambios que hay son estructurales, no son tanto funcionales, hasta que llega el momento en el cual son tantos los cambios estructurales que llega un momento en que se convierten también en funcionales y es cuando se convierte en graves. Pero, respondiendo a tu pregunta, efectivamente sí se puede monitorizar, sí que se puede monitorizar, pero lo que vas a hacer es detectar cuando ya hay un problema. O sea, vigilas hasta que haya un problema y en ese momento dejarías de tomarlo o dejarías de indicarlo y, claro, de esa manera no avanzaría el problema y podemos decir que se podría disminuir la mortalidad. Pero el problema va a haber, o sea, vamos a generar un problema. Otra de las formas que se puede monitorizar esto es a través de los exámenes de sangre, específicamente de exámenes hormonales, y medir esos niveles de testosterona, hacer controles muy frecuentes para de esa manera disminuir, digamos, la afectación médica que puede tener. Hay un tema con el tema con esto del uso de esteroides de un tipo o de otro, es que al final del día van cambiando el sentido del juego, hablando en términos generales, van cambiando el sentido del juego. Uno, por ejemplo, en el atletismo recuerda cómo nace la maratón y es una cosa impresionante de una gente que hace un montón de años llevaba cartas de mensajero de un lugar a otro y se la pasaba horas y horas y horas y horas corriendo y tenía un sentido más útil a la sociedad. Luego vienen los Juegos Olímpicos que se inspiran en esto, pero al final el Juego Olímpico tiene un mensaje más de fondo, que es el encuentro, que es la manera a través de alguna actividad deportiva de enviar un mensaje a la humanidad de unión, un mensaje de vida sana, de que se puede ser, de tener alguna actividad. Por supuesto que está la competencia y las ganas de ganar. ¿Qué tanto estas iniciativas, que sin duda alguna tienen mucho dinero detrás, pueden modificar el juego en términos globales? El juego de los médicos del deporte. Por ejemplo, un médico que tiene un salario y que se gana la vida muy bien en un hospital público, en una clínica, participando como usted en los Juegos Olímpicos, como un médico de emergencia, algo que le gusta el deporte y trabaja con un equipo o en una liga, y que venga un magnate de estos, que no voy a nombrar, pero te diga, mira, yo te voy a dar lo que te vas a ganar en toda tu vida por venir a inyectarle aquí testosterona a alguien. ¿Qué tanto esto puede cambiar el juego? Porque estamos hablando de una cosa que se tambalea. Sí, esto es realmente, más allá de las afectaciones médicas que hemos hablado hasta ahora, tiene una afectación ética importantísima. Tanto la ética del atleta como la ética de los médicos que participan en esto. ¿Por qué? Todo médico que esté trabajando relacionado con el deporte tiene que tener una sólida formación y conocimiento y un sólido conocimiento en el área de antidoping. Y cuando sabes que este tipo de sustancias pueden generar serios problemas en la salud de esos pacientes, estás cometiendo una negligencia, por así decirlo, o una irresponsabilidad muy seria al prestarte por esto, para esto, por así decirlo. Y en relación a cómo puede cambiar el juego, es algo importante tomar en cuenta que estas sustancias modifican directamente las capacidades del humano. Entonces, no estamos hablando de que la persona va a adquirir digamos, ese rendimiento o ese nivel de rendimiento de manera natural. Estamos hablando de que se lograría de manera artificial. Entonces, claro, eso nubla bastante lo que sería el margen entre el juego limpio, que van a tener unos números hasta cierto punto, que lo que sería el juego en estas condiciones que estamos hablando de que ya se podrían considerar en cierto punto fraudulentos, porque realmente están usándose sustancias para llegar a un nivel o un rendimiento que no es el normal. Ahora, más allá de todo el cuestionamiento ético, moral que puede haber, que seguramente va a seguir habiendo alrededor de esta propuesta que se hace de juegos mejorados, que incluye el uso de drogas para lograr un rendimiento extraordinario y de esta manera pues sacar provecho de un espectáculo que probablemente tendría muchos espectadores en el mundo, y de ahí me imagino que miran la posibilidad de obtener riqueza de esto. Luego, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias a posterior de estos atletas que hemos conocido que han hecho uso de esta sustancia cuando deciden o no parar o salen
del ámbito público y de las competencias. Hay referencias que podamos citar y mirar cómo la magnitud de lo que podríamos estar viendo en los próximos años de concretarse esta propuesta de juegos mejorados para el próximo año. Sí, mira, realmente en estas características, o sea, en esta situación, se pueden generar afectaciones a largo plazo y que son también irreversibles. Esta es precisamente la situación grave que implica en esta situación, en estas condiciones. Porque, ¿qué pasa? Sobre todo los cambios cardíacos pueden llegar a ser irreversibles y eso puede afectar claramente la expectativa de vida de esos atletas. Hay algo muy interesante, que es que durante el proceso de alto rendimiento deportivo, digamos, durante los años en los cuales un atleta está en alto rendimiento deportivo, el corazón se adapta a trabajar de una forma, digamos, para poder cumplir con esos requerimientos. Un fenómeno muy interesante es que cuando se da el retiro de los atletas, eso hay que hacerlo con muchísimo cuidado, sobre todo en los atletas que son de, digamos, de fondo, por ejemplo, los de maratón, los de aguas abiertas, porque esos pacientes no tienen un corazón normal, ellos tienen un corazón hipertrofiado gracias a esos años de endurance, que es lo que se dice que sería pues de trabajo de fondo. Entonces, en un paciente que haya sido, digamos, que haya tomado o haya usado sustancias de doping, esto lo hace aún más peligroso. Entonces estamos hablando que ellos disminuyen claramente su expectativa de vida por culpa de estas situaciones. Normalmente, respecto a citar casos, esto es un tema bastante delicado y de hecho, durante mi formación como como médico del deporte, normalmente hablamos de los casos con una discreción bastante importante porque realmente es lo que te digo, esto también tiene una afectación social muy grave porque los atletas que están involucrados en esta situación, aparte de los que son figuras públicas que ya han contado el compañero, realmente hay muchos más que pues tienen repercusiones y actualmente se mantiene bajo perfil, digamos, su información, a menos que ellos mismos lo hagan público. Pero una cosa muy interesante también que ha sucedido en los últimos años, que esto es algo muy positivo que se relaciona con el antidoping, es que actualmente las tasas de doping en los Juegos Olímpicos son realmente bajas. O sea, no hay una cantidad de casos de digamos, de doping positivo que sea alarmante. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, ha habido una concienciación muy clara en la afectación, digamos, la afectación médica que puede tener estas sustancias en el organismo de cada paciente. Y la segunda, que lamentablemente creo que es la que normalmente representa este cambio, es porque ellos saben que si los detectan no van a poder competir. Entonces, básicamente, al haber este control, es por eso que las tasas de antidoping son muy bajas. Pero algo muy interesante y realmente muy preocupante es que en la actualidad, más que en el alto rendimiento deportivo a nivel olímpico, a nivel amateur es donde hay más tasa de doping. O sea, estamos hablando de personas que van al gimnasio y empiezan a inyectarse sustancias, a inyectarse esteroides, y esto cada vez se está haciendo más normal. Porque, claro, nadie los controla y realmente el mensaje de la importancia desde el punto de vista médico de esta situación no la captan claramente. O sea, y de hecho esto en el ámbito militar, que ahora mismo yo trabajo en el ámbito militar, es algo muy común y verdaderamente alarmante porque lo ven como algo normal, ¿sabes? Me refiero a que no hay esa conciencia clara y precisamente estos juegos mejorados, esta propuesta que se está haciendo, más bien retrocedería todo lo que se ha venido haciendo por muchísimos años por parte del Comité Olímpico Internacional y por parte de la WADA en el antidoping, ¿sabes? En la concienciación antidoping. Es que justamente a esto me refería al principio, no lo entiendo, porque uno va viendo que las tasas, como usted lo indica, de dopaje en juegos oficiales que regula el Comité Olímpico Internacional o que regula MLB o que regula las ligas profesionales o qué sé yo, o la FIFA, van bajando y esto me preocupa más porque quienes van a ir a los juegos mejorados son los amateurs, es decir, somos los que tenemos, somos las personas que tienen un tiempo, por ejemplo, corriendo y empezaron a correr haciendo 8 minutos el kilómetro y hoy día están sobre 4:30 y creen que tienen unas condiciones muy buenas para correr y quizás
en estos juegos mejorados se dejan tentar por alguna oferta y terminan inyectándose algo para bajar a 330. Y ese 330 significa como la semana pasada, bueno, como la semana pasada no, pero la semana pasada en Bogotá, en la media maratón de Bogotá, hubo una persona fallecida por un golpe directo en el corazón. Y en las últimas, y digo lo del atletismo porque también veo que se ha ido como perdiendo de buena manera y de mala manera el miedo o el respeto a las distancias. Y así con la exigencia cardíaca en muchos deportes, porque uno mira, por ejemplo, la maratón, las que llaman las majors, las grandes, ¿no? Chicago, Nueva York, ahora Australia, las tasas de personas que mueren son bajas. Luego te vas a la media maratón, no sé, voy a inventar un nombre, de Puerto Ayacucho y se mueren 2 de un infarto porque no tienen ni el conocimiento, ni el seguimiento, ni nada de eso. Efectivamente. Eso es súper interesante porque efectivamente has dado en el clavo respecto a que los más afectados en toda esta situación son las personas no de alto rendimiento, los amateurs. Claro. Porque es cierto que ha habido, por una parte, un efecto muy positivo en la promoción de la salud. Y ahora está muy de moda hacer media maratón, está muy de moda hacer ciclismo, por ejemplo, aquí en España es súper de moda. Y claro, pero el problema es que es una persona, a lo mejor tiene 35, 40 años, jamás ha hecho deporte y de repente me pongo a hacer media maratón. Entonces, ese corazón no tiene las mismas condiciones que el atleta de alto rendimiento que empezó a los 8 años haciendo atletismo y es atleta de alto rendimiento a los 30. Es que no tiene nada que ver. Entonces, ellos pretenden exigirse a un nivel cuyo corazón no puede llegar. Y entonces ahí cuando las sustancias dan esa falsa sensación de que están llegando, pero a costa de afectar su salud. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? La recomendación más importante en estos casos es que así sea un deporte amateur, así sea que no estás compitiendo en alto rendimiento, es necesario tener un control médico previo y durante este tipo de ejercicios. Porque realmente para eso es uno de los roles del médico del deporte, que es para trabajar con pacientes de alto rendimiento o con personas que quieren hacer un ejercicio, pero es muy diferente hacerlo de manera vigilada con un programa de entrenamiento adaptado a esa persona que hacerlo pues como me da el cuerpo, ¿sabes? Porque llega un momento que efectivamente has dicho algo muy característico, que es que mueren muchísimas personas en las maratones de pueblo que en las grandes maratones, porque esa gente está preparada y está con un seguimiento y tienen el polar, o sea, tienen el seguimiento de la frecuencia cardíaca, tienen el seguimiento del lactato. Entonces, claro, tienen una persona y un equipo detrás de ellos que están vigilando que la salud esté bien. En cambio, los amateurs, pues no es ese caso. Ahora, finalmente decías que una de las razones para resguardar también con discreción la identidad de quienes han resultado positivos en las pruebas antidoping y por lo que muchos mantienen la discreción es por un tema de que se termina enterando el resto porque luego que salen positivos en estas pruebas no pueden regresar al mundo del deporte profesional. Entiendo entonces que esa sería una consecuencia directa para quienes participen en estos juegos, es decir, si alguno decide participar, ya no podrá regresar a unos Juegos Olímpicos más nunca en su carrera, por ejemplo. A ver, realmente esto es relativo. Normalmente las sanciones antidoping son por un periodo que se determina según la sustancia que se haya consumido o que se haya usado. Normalmente, digamos, el tiempo más común cuando son sustancias graves es 4 años, o sea que sería un ciclo olímpico completo. Lo que pasa es que también esto tiene su afectación porque está la afectación social y la afectación en cómo los otros atletas ven a este atleta. Entonces, eso dificulta también la accesibilidad para unos próximos juegos. Pero realmente, para poder ingresar a unos nuevos Juegos Olímpicos, sí que van a poder. Sí que van a poder, o sea, no hay una limitación de por vida con respecto a estas sustancias. Porque simplemente pues se cumple el tiempo correspondiente y no tienen por qué tener una repercusión de por vida desde el punto de vista de poder competir. Ahora, que sea bien visto, ya eso es otro problema, que es una repercusión que van a tener, por supuesto, para toda la vida. De hecho, hay un caso público que puedo citar ahora mismo, porque este sí que es público, que es, por ejemplo, el caso de una voleibolista muy famosa del equipo de voleibol de Brasil, que se llama Tandara Caixeta. Ella dio doping positivo para una sustancia llamada ostarina, que es un estimulante, en los Juegos Olímpicos de Tokio. Estamos hablando que ella dio positivo el día antes de la semifinal.
Y entonces, siendo una de las mejores del equipo, fue pues de vuelta a su país y todo ese proceso. Se hicieron las investigaciones y efectivamente dio positivo. Y ahora, 4 años después, ya ella, digamos, ha cumplido su tiempo en antidoping y ahora va a volver a jugar profesional, pero no fue convocada a la selección nacional. A pesar de tener un nivel altísimo, Claro. no fue convocada a la selección nacional y eso es algo ahora que está en discusión, pero realmente se entiende que puede ser por digamos, las características éticas de esa situación. ¿Sabes? Que es como realmente esto disminuye sus posibilidades de participar en otros juegos, es más por las características éticas, por los problemas éticos. Juan Carlos Pacheco, Es de todo un verdad, tema esto. sí, de verdad, muchísimas gracias. Muy amable por atender los micrófonos y las cámaras de Radio Fe y Alegría a esta hora de la mañana, ¿verdad? Muchísimas gracias a ustedes también. Y pues el mensaje final que yo les quisiera dar a todos los oyentes es que, primero, si conocen a alguien que quiere hacer deporte o que ustedes mismos quieren hacer deporte, aunque no hayan hecho deporte nunca, realmente es muy positivo, pero les recomiendo encarecidamente que tengan un control médico antes de empezar un deporte, sobre todo si se trata de deportes de rendimiento de fondo, o sea, por ejemplo, como atletismo o natación de aguas abiertas. O sea, son cosas muy delicadas de lo que estamos hablando y realmente si quieren preservar su salud, porque al final hacen deporte para preservar su salud, pues realmente lo ideal es hacerlo con un control médico y de esa manera evitar cualquier tipo de problema. Muchísimas gracias a ustedes por recibirme también.